Dile que está... Yo estaba con muy buenos días, ¿cómo están? Yo estaba con uno Juan Gato y otro el Garabato, porque ahora sí que en el otro teléfono estaba un video que quería ponerles, porque mi educación no me permite repetir lo que dijo el cabeza hueca de Fox, pero lo repetiré. Dijo que ojalá gane Xochitl para quitar todos los programas sociales y se pongan a trabajar esos huevones. Órale, cabrones, a trabajar, así dijo el cabeza hueca de Fox. Para quien se anda haciendo bolas, que creo que no ha de ser mucha gente, sobre lo que representa la señora Gálvez, que además se niega a la derecha, nos copiaron el proceso que hicimos nosotros, un proceso para definir la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, lo impugnaron, pidieron que se detuviera, dijeron que eran actos anticipados de campaña y ahora ya anda la derecha haciendo su proceso para lograr el coordinador nacional del Frente Guango derechista. Entonces, en este caso, ni Santiago Cricodrilo, le digo yo, y con sus lágrimas de Cricodrilo, no ha renunciado a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara, no ha pedido licencia como diputado, pero sobre todo la presidencia de la Cámara representa la pluralidad del país y le tiene sin cuidado. Él está en su esfuerzo de lograr la candidatura de la derecha en una actitud facciosa y en un comportamiento majadero hacia comprar un presidente inaceptable. Como está desesperado de que ya lo dejaron fuera y va a ser Xochitl la candidata a la derecha, está cada día más insolente. Bueno, y además más perdido. Ahora resulta que hay discriminación a la inversa, que los rubios, ojo azul, de apellidos singulares, ya son discriminados por esa situación. Es el colmo de la ridiculez, que ha sido un privilegiado en toda su vida próxima. Y la señora Gálvez, que tampoco pide licencia, a pesar de que tiene contratos por 1.400 millones de pesos en los últimos 9 años, o sea, como si necesitara el sueldo de senadora. Es una voracidad impresionante, además de que la oligarquía tiene para pagarle su sueldo y más, les sobra dinero, les falta vergüenza, como he dicho reiteradamente. Pero esta declaración de Fox es el colmo de la insolencia y de la torpeza, por cierto, porque no es un regalo. Los programas sociales no son un regalo. La injusticia social que puebla a la patria, que es monstruosa. Hay niños, niñas trabajando, hay niñas, niños en situación de calle, hay adultos mayores en situación de calle, que trabajaron toda su vida, no, si no llegaron a la vejez mágicamente, trabajaron toda su vida y ahora no hay manera que ustedes se pongan que me gusta, sí, gracias. Me gusta, pero ahorita no. Pero, sí, pero se está muy bien. La más se arregló algo, pero hay momentos para todo en la vida. Entonces, la verdad es que es no entender que tenemos que darle la mano a quien necesita, no entender que tenemos que generar condiciones de igualdad. Yo comentaba, mi abuela materna, ya lo he dicho, lo reitero, ya me anda copiando Xochitl, ya hasta sacó su cartulina. Yo estoy viendo que pongan su cartulina de Noroña es pueblo, y ya ella también soltó sus lágrimas de Xochitlilo y que vendía gelatinas y tamales. Es impresionante cómo los que venden gelatinas y tamales en Aguascalientes y todo el país no tienen contratos por 1.400 millones de pesos con los gobiernos federales. No sé, ese pequeño salto, no sé cómo se logra. Un pequeño detalle. Ya sacó una cartulina, también no falta que dijera Xochitl del pueblo. Entonces están parodiando nuestro proceso y buscando confundir a quien se deje confundir. Nosotros ahí vamos, el 27 de agosto terminan los recorridos. Yo estoy muy contento de estar aquí en Aguascalientes porque fíjense que mi abuela, que era muy cabrona, con quien se casó, Daniel Noroña, era de Aguascalientes. Mi abuela decía que el apellido Noroña, que es con el que la gente me identifica, se lo había robado, decía, lo había comprado, yo no sé, pero
la familia era de Rincón de Romos, entonces yo con mucho gusto decía a los compañeros, no vamos a ir a Rincón de Romos, no, qué lástima, tengo que regresar a Rincón de Romos, a ver si queda algún Noroña todavía por ahí de la familia, por el ramo del abuelo materno. Y además estuve aquí en el marco de la contienda para el gobierno del Estado. Aquí cometimos el mismo error en Coahuila, ir separados. Ese es un error. La unidad es fundamental. La unidad es básica en nuestro movimiento para lograr los resultados que queremos. Entonces yo estoy recorriendo el país promoviendo la unidad. Voy cerrando para las preguntas. Dicen que no tengo ninguna posibilidad, que ando valiendo madre, que no tengo esto. Y yo la verdad es que tengo otros datos. Voy muy bien, está muy bien la gente abajo, va avanzando, me reconocían un indiscutible tercer lugar, las encuestas que primero no me ponían, estoy en cuarto, que a gusto, que estamos casi en el empate técnico. Yo estoy disputando la coordinación y esperamos lograrla. Vamos a apretar el paso en los días por venir y aquí estamos hoy en Aguascalientes, mañana en San Luis, y vamos a recorrer todos los estados de la República que faltan. ¿A qué hora es lo del Noroñabús? A las 1:30. A la 1:30 esperamos que llegue el pinche Noroñabús, que como ha batallado, porque es una combi del 74, pero si no llega, de todos modos aquí en Aguascalientes se va a incorporar un personaje que vamos a presentar a la 1:30 de la tarde. No voy a decirles quién, ahí se va a presentar. Es un personaje grande de la historia del país. Entonces, pues estoy a sus órdenes para las preguntas que tengo. Oiga, Noroña, ¿sí se le conoce? Sí, Noroña me conoce. Oiga, respecto a lo que comentó Fox, queremos que nos ahonde. Él dice que creó los programas, anda diciendo en spots publicitarios, ¿no? Están diciendo que no se dejen confundir. Él creó esos programas y ahora resulta que lo quiere quitar. Sí, yo no, lamentablemente no, es una partita chiquita de una declaración que recién acaba de hacer. Y él comenta lo que ya dije. Hubo un debate efectivamente sobre quién había creado los programas sociales. Ahí están las declaraciones del cabeza de Walker Fox y del comandante Borona Sales Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, donde dicen ambos sus planteamientos en contra de que los adultos mayores reciban un apoyo, que se pongan a trabajar, que no hay por qué regalarles nada. No se les está regalando nada. El dinero del pueblo que regresa al pueblo y que busca generar algo de equidad. Yo estoy convencido que tenemos que lograr que la gente coma 3 veces al día, que nadie pase hambre en nuestra patria. Y mientras logramos un ingreso bueno para toda la gente, para que nadie sufra por carencia económica, hay que construir comedores en todos los rincones de la patria, para que todo el mundo coma 3 veces al día. Y como está el esquema de los servicios del PT, darles de desayunar, de comer, de almorzar a la niñez y a la juventud en las escuelas públicas del país, eso tenemos que hacerlo. No es ninguna dádiva, no es ninguna caridad, es una medida social encaminada a crear justicia y equidad, justicia social y equidad. ¿Cuál va a ser su ya vino siguiente, la política? ¿Cuál va a ser su siguiente, bueno, el continuar de este proceso? Usted ha mencionado que el INE no limitó justamente esta parte de las asambleas masivas. Si va a continuar realizándolas, esa sería la primera. Y la segunda, aquí usted habla de que fueron separados y eso les provocó pues el no ser más competitivos contra la derecha. La senadora que encabezó justamente este proceso electoral declinó de último momento, una cuestión así medio rara, por Morena. ¿Considera que es un error que el Movimiento Ciudadano vaya solo? A ver, son dos cosas diferentes. Lo que el movimiento desasociado haga es su asunto. Hay un número, porque nosotros estamos hablando de la unidad nuestra, de la unidad de Morena, PT y Verde.
no hay nada raro que haya designado al final, pues son compañeros, justo es lo que estoy diciendo, que debemos ir en unidad. Yo estoy convencido de ello y creo que en cuanto al proceso de 2024 vamos a ir en unidad. No tengo mayor preocupación sobre la primera parte. El INE, si continuará con las claro, públicas. lo del INE, a ver, el INE, yo insisto que no tuvo los redaños para decir no pueden hacer ese proceso, porque hubiera dicho eso ya, si esa era su visión, pero que a estas alturas pretenda constreñirnos, pretenda limitarnos, bueno, la Constitución del derecho a libre reunión, de libre manifestación, de libre expresión de las ideas, y que ahora quiera mandarnos a lugares cerrados a hablarle a las paredes, me parece un despropósito. Lo positivo es que dijo preferentemente. Entonces yo preferentemente, valga la redundancia, prefiero las plazas públicas, que es donde se discuten los destinos de la nación. Así es que yo voy a seguir haciendo asambleas informativas. Lo que no sé si voy a hablar del clima, de música, de literatura, de arte, y si también eso no piensen que estoy perfilando, que estoy pensando de políticas culturales para el país. Son ridículos, pero bueno, así están las cosas. Señor, hace unos días... Antes acá una compañera... Yo le comentaba entonces respecto, poniendo el tema de todo, ¿cuál es su opinión sobre la política asistencialista? Sí, yo creo que toda política que lleve justicia social, por más que le digan asistencialista con carga peyorativa, es correcta. Hasta Estados Unidos, que mucho admira a la derecha, tiene políticas sociales de apoyo a la gente. Todos los países desarrollados la tienen. Es una cosa, pero además Aguascalientes es muy creyente, como el país, pero aquí es particularmente creyente. Yo diría, ¿por qué reniegan de darle la mano al hermano, de darle la mano a la hermana, de ayudar al que sufre, de apoyar al necesitado? Eso creo que no contradice en nada la visión mayoritaria que tiene. Entonces me parece que no deja de ser una paradoja que un ateo se atrinchere, darle la mano al hermano, a la hermana, y un creyente diga que hay que ponerlos a trabajar a los huevos. Bienvenido, señor diputado. Está precisamente en ese sentido, considerando que está sus legítimas aspiraciones políticas llevándolas a cabo durante todo el país, en un país pues, prácticamente mayoritariamente católico. Y segundo, no ha sido suficiente las aclaraciones puntuales que ha hecho la senadora Xochitl Gálvez en materia de sus contratos. Bueno, si ha sido suficiente o no, eso lo juzga cada quien. Tiene contratos por 1.400 millones de pesos al COVID por el poder. Tiene contratos cuando era funcionaria del gobierno de Vicente Fox. Tiene contratos que le dio a su esposo siendo funcionaria de una dependencia del gobierno federal. Eso se llama corrupción. Así se llama. Pero además, vaya quien quiera comprar esa historia del esfuerzo personal. Mi abuela, que era pobre, que era mujer, que era indígena, que además fue huérfana, trabajaba como enloquecida toda su vida, como seguro, con todo respeto, tu madre. Y estoy seguro que ni tu madre ni mi abuela fueron millonarias nunca, ni la de ninguno de los que aquí estamos. Y empezaban la jornada antes que el varón y la terminaban al final, y como tuvieron hijos no volvieron a tener vacaciones en su vida, y si el marido le salió un hijote grandote, se chingaron un rato más. Si el trabajo hiciera millonaria a la gente en nuestro país y nuestro pueblo sería inmensamente millonario. Que vayan a cuentearse a quien se los cree, a quien se ve. Señor, hace unos días estuvo aquí Marcelo Ebrard y dijo que el principal problema en México era el de la seguridad. Lo hizo después, un día o 2 días después de haber presentado el programa Ángel en Guanajuato. ¿Qué le está sucediendo al país? ¿Se podrá solucionar el problema de la inseguridad en México, en todo México? Y hablo de forma general. Muy bien. Yo creo que el programa Lucifer, porque es un ángel caído Lucifer, no está yendo al tema. ¿Cuál es el tema? El tema es la profunda desigualdad social.
Y si acaso habría que dar otro paso, tendría que ser en el tema del consumo de drogas. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas del mundo y el dinero que sale del narco lo utiliza como un motor principalísimo de su economía, junto con la venta de armas a nuestro país, a los grupos del crimen organizado. A mí me parece que deberíamos abrir un proceso de discusión sobre la legalización de todo tipo de drogas. No estoy diciendo que las legalicemos, digo que habría que abrir un proceso de discusión para buscar quitarle el poder económico y con ello el poder político y el poder militar al narco. Tenemos que discutirlo con el gobierno de Estados Unidos. La droga al pueblo de Estados Unidos no le llega por Amazon, ni le llega por el servicio postal norteamericano, le llega por los grupos del crimen organizado que funcionan aquí en México también y que no desmantelan uno solo en Estados Unidos. Y mientras no resolvamos ese tema, el problema de seguridad en el país no va a acabar de resolverse, porque los indicadores de mejoría indiscutible en los temas de seguridad están ahí, pero cada que pasa una masacre, un atentado como el de Tlacomulco, o simplemente si tenías 100 feminicidios y ahora tienes 50, pues tienes un demonial, o sea, por más que haya bajado a la mitad. Y es evidente que la pacificación del país no se ha logrado, que es lo que queremos, que es lo que deseamos. Yo creo que sí la vamos a alcanzar, pero creo que tenemos que abrir esta discusión y encontrar una salida, esa o la que en el camino se construya de qué hacer con el consumo de drogas. Reitero, para quitar el poder económico y con ello el poder político y al narco. No se ha salido de las manos este problema, o sea, se puede controlar todavía. A ver, fuera de control está desde hace décadas. No sé si apenas se están dando cuenta. O sea, cuando Calderón se puso a combatir a los grupos del crimen organizado contrarios a los de Chapo Guzmán, les recuerdo que por eso está preso García Luna en Nueva York, y yo no se lo mandé decir, se lo dije de frente: estás trabajando para el Chapo igual que el usurpador de Calderón, tú estás protegiendo un grupo criminal, es un asesino peligroso, vas a acabar en la cárcel por más que creas que eso no va a suceder. Cuando todo el mundo se callaba, algunos hablaban, pero casi todo el mundo se callaba, yo sí lo dije, y ese problema se detonó ahí, justamente ahí, se incendió el país, y luego Peña continuó con la misma política. Les recuerdo que se fugó del penal de alta seguridad emblemático del país, el de Almoloya, en el gobierno de Peña, el Chapo Guzmán. Una complicidad absoluta. Y les recuerdo que se fugó antes del de Jalisco, Puente Grande, con el cabeza hueca de Fox. Digo, nada más para dar algunos elementos de los grados de complicidad de los gobiernos de Fox, de Calderón, los usurpadores de Calderón y de Peña, con el Chapo Guzmán y con el crimen organizado. Pues nos sigamos incendiando el país. Y el compañero presidente todos los días a las 6 de la mañana está con este tema así como es de obsesivo y de tenaz, dando resultados. Los abrazos resultaron. Mira, es simpático tu comentario, compañero. Yo me imagino al compañero presidente, y tú también te lo imaginas seguramente, diciéndole al secretario de la Defensa: ¿cuántos abrazos dio hoy el Ejército? Y a ver acá la Marina, ¿cuántos abrazos dio hoy? Y la Guardia Nacional, ¿cuántos abrazos dio hoy? Es ridículo su planteamiento. Ridículo e insostenible, que poco serio. El del presidente. O sea, tu planteamiento. Es su frase de él. Tu planteamiento es ridículo porque nuestra política de seguridad pública está a la vista y yo no he visto ninguna actividad dando a las Fuerzas Armadas abrazos. Pero el país sigue incendiado, el país sigue incendiado. Bueno, lo sacan de contexto. Lo sacan de contexto. Porque yo vuelvo a insistir, les podría pedir que me presenten antes de seguir en este tema una fotografía del Ejército abrazando a la delincuencia. Sería bueno que me la presentaran para que pudiéramos caricaturizar, criticar, descalificar una política pública. Se los digo de otra manera. Todos ustedes, todas las personas que están aquí son trabajadores de los medios. Ninguno tiene ni un solo derecho, ni antigüedad, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni pensión, ni jubilación, nada. ¿Eso fue producto de nuestro gobierno? No, fue producto de gobiernos anteriores, que junto con todas estas políticas han venido empobreciendo, generando una tensión social enorme,
y que nuestro gobierno ha estado atendiendo. Quisiéramos resolverlo en 5 años, pero es un proceso que se llevará mucho más tiempo. El compañero presidente se había planteado pacificar el país en marzo de 2024 y regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles en ese momento. Está claro que eso no era posible y entonces amplió el plazo. Hay una comisión de la que yo formaba parte por primera vez en la historia del país, bicameral, de senadores, senadoras, diputados, que están cada 6 meses recibiendo el informe de las Fuerzas Armadas, y les puedo decir que no hay ni un solo rubro que mida los abrazos de las Fuerzas Armadas que están dando, y sí en cambio su letalidad, sus detenciones, sus decomisos, su disminución de los índices de criminalidad que son visibles. Hasta la fecha no han detenido a un cabecilla. Bueno, eso es lo que dices tú. La presentación de grupos del narco, de decomisos, todos los lunes los están informando. Todos los lunes. Ustedes están acostumbrados a la farsa de presentar una persona que nadie conocía y que decían que era el criminal más peligroso del país y que sin embargo todo sería exactamente igual. O a las farsas de García Luna, que presentaba a bandas de secuestradores y que dejaban intocados a los grupos del crimen organizado. Nosotros tenemos una serie de resultados, reitero, objetivos sobre homicidios, sobre secuestros, sobre feminicidios, sobre los delitos duros, y reconozco que no se ha logrado la pacificación del país. Y planteo qué debería hacerse adicionalmente, que es el tema del consumo de drogas, que es un tema gravísimo. O sea, o me discutirán también que por lo menos el 10% de la población de Estados Unidos está atrapada por las drogas. Me discutirán también que es el principal consumidor de drogas del mundo. Me discutirán también que mientras sea así, nuestro país será paso siempre, y los grupos del crimen organizado mexicanos, a raíz del paso permanente de la droga por este país, el nuestro, tienen ya el 60% del control del mercado de cocaína del mundo. Bueno, ese es un fenómeno que tenemos que discutir con el gobierno de Estados Unidos, que es profundamente hipócrita y que no asume su parte en esta responsabilidad. A Colombia le metió $10,000 millones para la guerra contra el narco y hoy se produce mejor cocaína, de mayor calidad y de mayor cantidad que la que se producía en todos estos años. Y de 1 millón de muertos que hay por la llamada guerra contra el narco, 800,000 son colombianos. Es evidente que hay un fracaso en este tema, porque se está enfrentando de manera hipócrita, y yo creo que ese tema debemos retomarlo en el siguiente periodo de gobierno de nuestro movimiento, y yo estoy seguro que lo va a tener. Pero no se va a detener esto acusándolo. Te voy a acusar con tu papá, con tu abuelito. ¿No se va a frenar esto así o sí? No sé cuántas acusaciones haya hecho el compañero presidente con los papás y abuelitos, porque como además ni siquiera sabe quiénes son, creo que esa política no funciona. Bueno, ya vino Claudia. Señor, para lo siguiente, 2 opiniones. Primero, a ver si nos puede decir la palabra en su contexto de abrazo no balazo, esa, porque dice que no lo entendemos. Esa sería una. La otra, su opinión. De una vez te la digo, para no revolver las cosas, porque como estoy ya viejito se me olvidan las cosas, para no preguntarte otra vez qué bueno, primero te lo digo, abrazos para la población y balazos para la delincuencia. Segundo. La segunda, su opinión en cuanto al tema de salud y la educación. Porque además yo recuerdo los daños colaterales que hubo con la usurpación de Calderón, los asesinatos de familias enteras en retenes militares porque no se habían detenido, decían. No sabía yo que había pena de muerte para que no se detuviera en un retén militar. Podría decirles los casos, como el asesinato de los 2 estudiantes del TEC de Monterrey que dijeron que iban armados hasta los dientes y que 3 años luchó la comunidad del TEC para demostrar que eran estudiantes destacados y que no tenían nada que ver con el narco. O la familia Almanza Salazar, que en Tamaulipas a la madre le mataron al hijo de 4 años en los brazos y otro de 10 años dentro del vehículo. Solo por citar un par de ejemplos, podría citar una serie de ejemplos larguitos sobre el tema. Parece que algunos aquí son simpatizantes de esas políticas, nosotros no. Nosotros no somos simpatizantes de la represión, de la irresponsabilidad en el uso de la fuerza, de la persecución. No hay desapariciones forzadas una sola.
el ejemplo de monstruoso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada, que durante años sus padres, ustedes eran padres, algunos eran madres. Imagínense lo que es todos los días rehacerte para salir a buscar a tu hijo, a tu hija, víctima de desaparición de las fuerzas del gobierno. Esas monstruosidades no hay ni una sola. El uso de la policía para reprimir al pueblo no hay ni uno solo. No vemos ni lo mismo y sí estamos avanzando en el tema. Y como sea que estoy diciendo, ya se me olvidó lo otro que me preguntaste. El tema de salud y de educación. En salud también pareciera que hubo población que no se dio cuenta de la pandemia y de los 2 años de pesadilla que vivimos, que paró la economía del mundo y que implicó para nuestro país una inversión poderosísima para atender la emergencia. Luis Miguel Barbosa, que ya murió, amigo, el gobernador de Puebla, al principio del tema me dijo: Gerardo, ¿sabes cuántas camas de terapia intensiva hay en los hospitales privados? Porque decidí hacer un recuento para ver cómo podemos enfrentar con todo lo que hay. No sé, le dije 50. No, me dijo, hay 2. Los hospitales privados de Puebla, el quinto estado más grande del país, había 2 camas de terapia intensiva en los hospitales privados. Fue la estructura pública la que dio posibilidad de enfrentar la emergencia sanitaria. Se decía que no se iba a vacunar a todo el mundo, que íbamos a llegar al año 3.400 y se vacunó el que quiso. Yo no, por cierto. ¿Cuándo salió la Entonces, vacuna, Patio? ¿no? ¿Cuándo salió? Porque el presidente dijo que iba a sacar la Pues no vacuna. sé si al final, creo que finalmente la terminaron, creo que ya está, ¿no? Señor, ¿por qué tiene que creo, ser? Perdón, ¿por qué tiene que ser? Ya pensamos. voy para allá. Acabó esta de acá. Entonces, yo creo que vamos avanzando bien en salud a pesar de la emergencia que enfrentamos. Y creo que en materia educativa también se ha avanzado considerablemente. Yo creo que tenemos que llegar al punto de que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo, ¿no? Y que esa sea de excelencia. ¿Por qué tengo que ser? ¿Por qué no? La Sí, segunda, que- alguna vez, A ver, ¿ha pensado en alguna gente para su gabinete, en dado caso de llegar a la presidencia? fíjate, empiezo por esta segunda. Hace muchos meses yo dije que invitaría a todos mis compañeros que aspiraban. Éramos solo, bueno, pues los mismos, porque en realidad solo se sumó Manuel Velasco finalmente. Y me criticaron y me cayeron a palos, porque además siguen pensando que mi posibilidad es difícil, por decirlo suave. Yo sigo en esa idea. Invitaría a los 5 compañeros aspirantes a que fueran parte. Yo estoy convencido de la unidad y estoy convencido que si mantenemos la unidad vamos a gobernar por décadas el país. No me refiero a ese grupo, sino al movimiento Morena, PTV, el pueblo, el movimiento del que formamos parte. Porque yo soy el hombre de izquierda, soy un hombre surgido del corazón del pueblo, soy un hombre transparente, la gente sabe qué pienso y que lo que pienso lo hago, y soy el único que está planteando que tenemos que lograr. Qué paradoja que se necesita un hombre radical para que la gente coma 3 veces al día. Qué paradoja que para que los niños y las niñas no trabajen, para que haya un techo para todos, hace mucho menos de vivienda para el pueblo, para que generemos condiciones de hacer realidad lo que decía Ricardo Flores Magón, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Esto es, que nadie sufra por carencias económicas y que cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad. Al quedar como presidente, ¿cómo se va a combatir la corrupción? Sí, eso no lo debo contestar. Yo creo que continuaría las políticas, pero ya ves que tenemos ahí las medidas cautelares y entonces ahí nos metemos en un terreno ligeramente resbaloso, pero yo sí comentaría que por lo menos se ha logrado que el presidente no robe ni un centavo, a pesar de que pasan miles de millones de pesos en sus manos, y que ha sido vigilante, si ustedes observan, prácticamente ningún escándalo de corrupción. Está el de Liconza, que está investigando, que ya hay personas detenidas, que no se está tolerando ningún nivel de impunidad, y no dejaría de reconocer de todos modos que es un problema
mayúsculo que hay que seguir combatiendo con firmeza. Señor, No hablaba ha rápidamente. contestado nada Mario Delgado, la carta apenas la envié el lunes. Se refiere el compañero reportero, si alguien no tiene claro el tema, que volví a mandar una segunda misiva pública, donde le digo a Mario, hace, ya no sé si son 15 días, la primera, te planteé el problema de la publicidad. Los lineamientos hechos por el compañero presidente fueron aprobados por aclamación en el Consejo Nacional de Morena, pero omitía, no se tocó el tema de la publicidad. Y la publicidad, si bien empezó antes del 19 de junio, que iniciaron nuestros recorridos, pues ahí está, ahí sigue y se renueva inclusive. Entonces, Mario originalmente no había contestado, cuando el compañero presidente dijo eso no es la esencia de nuestro movimiento, no le dan caso a sus asesores, ese es un tema incorrecto. Entonces Mario nos envió una misiva donde nos planteaba que hubiese un deslinde. Y yo le digo en una segunda carta que el deslinde no es suficiente. No es creíble que quien era responsable de la seguridad interior del país no sepa quién está poniendo sus espectaculares. O sea, tiene un enamorado, una enamorada, secreto, secreta, que está llenando el país con su imagen. Yo le digo que le voy a cantar la de amor, ya no me quieras tanto. O sea, eso no es aceptable, porque ahí hay un compromiso económico. Se debe saber cuánto ha costado y quién o cuál es el origen de esos recursos para saber con quién se está asumiendo compromisos. Y en ese contexto de confianza en el actual proceso electoral, en el actual proceso interno de Morena, ¿hay confianza en este contexto? Son dos cosas diferentes lo que estamos comentando. La pregunta de si ha respondido Mario, no ha respondido. Y yo seguiré insistiendo en que debe hacerse un informe de lo gastado en publicidad, que no solo son los espectaculares, son las barras, son los escritos, son las brigadas, son los medios de transporte que traen publicidad, y que prácticamente todos los aspirantes, a excepción de su charro negro, traen publicidad. Entonces, primero, yo no especulo, pido que el origen de los recursos sea claro y no descalifico, y no pido que se descalifique a nadie. Lo único que yo digo, permítaseme este símil: pues tú tienes derecho a hipotecar tu casa, no lo discuto, pero sería bueno saber por cuánto la hipotecaste y con quién la hipotecaste, para saber si está poniéndose en riesgo el movimiento. Si se descubre dinero Segundo, no especulo sobre eso. Pero si se descubre. No especulo sobre eso, porque decir ya partes de una doble maroma. Yo estoy diciendo que se aclare el origen de los recursos. Tú dices es dinero público. No, digo si hubiera. No, bueno, pues si hubiera, sí, si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta, pero ni tenía ruedas ni fue bicicleta. Entonces, no especulemos. Sobre lo segundo de la confianza, absoluta confianza en el proceso, por una sencilla razón. Otra vez, crecí con mi abuela y mi abuela me enseñó que la palabra vale y se cumple. Y el compañero presidente dijo, me meto en el proceso, no para imponer al candidato, sino para garantizar la unidad y la confiabilidad y transparencia del método. Y para mí, su palabra vale más todavía. A tal grado yo tengo confianza que, teniendo derecho a proponer 2 casas encuestadoras para el proceso, no propuse ninguna. Con las casas encuestadoras que mis compañeros propusieron, con esas casas les voy a ganar. Pero si sigue exigiendo piso parejo, nunca he exigido piso parejo. Quien exige piso parejo es Marcelo Ebrard, que tenía la Secretaría de Relaciones Exteriores y pedía piso parejo. Ya lo hubiera querido yo para un domingo en la mañana. La Secretaría de Relaciones Exteriores, yo nunca he pedido piso parejo, nunca he planteado ninguna de esa naturaleza. Lo único que yo digo es transparentes en lo que se está gastando, porque además ahora resulta que Ricardo Monreal y un servidor somos los que más hemos gastado. Entonces es ridículo. Señor, comentaba hace ratito acerca del conocimiento que tiene acerca del gremio periodístico, de las condiciones de trabajo que tenemos. Sí. Habla de que no es de esta administración, sino que de muchas administraciones pasadas. Pero ¿qué han hecho en estos 5 años para que se pueda ejercer un libre trabajo periodístico?
la cantidad descomunal de compañeros que han muerto ejerciendo su trabajo. ¿Qué condiciones de garantía han dado? Si bien no es su responsabilidad lo que ha pasado en las administraciones anteriores, sí en esta. Y por la otra, de reconocer el trabajo de inteligencia financiera del gobierno federal, que cuando sale un opositor o un periodista, pues rápido dan a conocer sus ingresos y todo ese tema, pero no se ha detenido a una sola persona de lavado de dinero del país. Bueno, primero no estás hablando de periodistas en esta última pregunta, estás hablando de Carlos Rodríguez. O tú ganas 35 millones al año, oye, bien. Pero que se investiga tan rápido y no hay... Ya preguntaste, te terminé de preguntar para que yo pueda hablar. Muy bien. 35 millones de pesos, defiendes a quien gana 35 millones de pesos, bien por ti. Me llevaría 38 años como diputado ganar 35 millones de pesos, no sé cuánto te llevaría. Entonces eso es una patraña. A Loret se le desnuda por lo que es y lo que representa, como a la señora Xochitl Gálvez se le desnuda por lo que es y por lo que representa. Porque hoy como nunca ustedes pueden decirle al compañero presidente lo que les da la gana. Majaderías incluidas, mentiras permanentes, tergiversaciones, desinformación, por decirlo suave, los medios de comunicación. Y no hay un solo periodista perseguido, no hay un solo periodista detenido, no hay un solo periodista encarcelado, no hay un solo periodista procesado por su labor periodística, no hay un solo periodista asesinado desde el gobierno. Uno solo. Que se quiera desconocer, y tomo responsabilidad nuestra resolver ese tema, que se quiera desconocer los vínculos de la derecha, los he dicho aquí varias veces, con los grupos criminales, y la violencia que la derecha está generando para toda esta campaña permanente en contra de desconocer hasta el más mínimo mérito de los rendimientos de nuestro gobierno. Bueno, yo no lo desconozco, yo lo denuncio, y creo que nuestro gobierno debe detener a quienes están detrás de todos estos procesos monstruosos, y lo acabaremos haciendo. Lo que es un hecho es que cada que hay un asesinato de un periodista, los responsables son detenidos. A diferencia, bueno, habrá algunos que no, pero de la inmensa mayoría, yo invitaría inclusive a que revisemos el número de periodistas asesinados por nombre en otro momento y las detenciones que hay en cada caso. Yo aceptaría un reto de ese tamaño, porque nuestro gobierno sí ha trabajado muy fuerte a que si hay un acto delictivo no quede impune. Eso ahora sí que a las pruebas... En eso entra la alcaldesa de Guerrero, que se reunió con los Ardillos, porque también son gente de Morena. Bueno, me parece curioso que no nombres que era diputada de Tamaulipas, que la agarraron pasando droga. Pero yo no estoy tocando... Sí, pero yo también te comento un caso, porque a ustedes solo les gustan los que son de nuestro movimiento, pero no en general. No me lavo las manos, de García Luna no me lavo las manos, nada, se lo dije de frente, está preso, y digo más, si hubiese sido juzgado aquí estaría libre, así como liberaron las cuentas de la señora Pereira unas horas después de que fue declarado culpable. En un juzgado de Nueva York. Ejerce la justicia. No, nuestro gobierno no ejerce la justicia. Te doy una clase de derecho y del sistema político mexicano. Es un sistema de 3 poderes donde está el ejecutivo, el legislativo, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El que le toca la impartición de la justicia es al judicial, en el que no tenemos ninguna injerencia. Y no solo no tenemos ninguna injerencia, sino es el reducto del conservadurismo, libera a los detenidos. Bueno, ahí está la señora Rosario Robles, después de hacerle un daño bárbaro al país, de robarse 5,000 millones de pesos de los más pobres, está libre, y en una de esas hasta acaba entrando al relevo de Xochitl Gálvez. Entonces nosotros no somos... Está el hermano del presidente, también termino, o tú sigues preguntando, o estás debatiendo, o cómo es el asunto, para entendernos. Conteste primero la pregunta. Pues le estoy respondiendo, a ver, que si no te gusta mi respuesta no es mi problema. Estoy contestando. ¿Por qué tanta violencia?
Tranquilo. Me estoy burlando, no estoy plateando, me estoy burlando. A ver, un mínimo para entendernos. Ustedes pues simpatizan con otro proyecto y yo lo respeto. Y yo tengo mi visión y mi posición y no compartimos la visión y la posición. Si ustedes vienen a debatir conmigo es mal lugar porque a eso no los convocamos. Vinieron a escuchar mis puntos de vista. Entonces yo respondo lo que yo creo y si les gusta o no les gusta, pues es como si sus preguntas me gustan o no me gustan. Eso es insustancial. ¿No? Perdón. Coincidía con Marcelo Ebrard, he platicado lo mismo en cuanto a inseguridad, la responsabilidad de Estados Unidos, y dice de manera hipócrita. ¿Con quién coincide más? ¿Con Claudia o con Marcelo en lo general? Coincido con todos, son compañeros de primera, les respeto, les tengo un reconocimiento por su trayectoria, comenté que los invitaría y me parece que la moneda está en el aire de quién vaya a ser el coordinador nacional. Sí, Claudia Hernández mencionó aquí el domingo en la conferencia de prensa que les falló el diagnóstico, que después dijo que no, pero sí lo dijo, que les falló en el sentido de la seguridad, que pensaron que iba a ser mucho más sencillo de lo que en realidad fue. Palabras de ella, dijo que a un guardia nacional no se le entrena en 2, 3 años. Si una persona en una carrera profesional requiere 5 años para prepararse, ¿considera que el diagnóstico coincide con ella no fue el correcto? Yo no sé si eso digo. Yo lo que diría es lo siguiente. Yo creo que el compañero presidente llegó a la responsabilidad con el objetivo y la meta de pacificar el país en marzo de 2024, una vez que inclusive modificó una posición inicial con el tema de las Fuerzas Armadas. Se dio cuenta de que sin la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no había manera de pacificar el país, porque a nadie nos escapa que las policías municipales están mal pagadas, mal armadas, mal preparadas, mal capacitadas y con niveles de corrupción fuertes en términos generales. Las policías estatales ni se diga, la Policía Federal estaba totalmente descompuesta. Entonces, la creación de la Guardia Nacional pues, sí, implicó un tiempo récord para armarla y para las necesidades de seguridad del país pues, son impresionantes. Y yo creo que además el tema no lo puedo demostrar, pero la complicidad de la derecha con un sector de la derecha con el crimen organizado es muy fuerte. Entonces yo creo que todo eso, junto con el tema de que me decían de la coincidencia de Marcelo Ebrard con el tema del narco y del consumo de drogas en Estados Unidos, sí le da una dimensión muy fuerte. Y el otro es el nivel de empobrecimiento de nuestro pueblo, que ha sido monstruoso y que es una cantera de brazos para el crimen organizado por el nivel de pauperización y de deterioro de las condiciones de vida. Finalmente, si no fuera usted el abanderado de la coalición, ¿aceptaría un premio de consolación nuevamente el legislador federal? Fíjate que ahora sí que no necesito ese premio por 2 razones. Primero, porque soy diputado federal. Les recuerdo que es la primera legislatura en más de 100 años que pudo reelegirse de manera inmediata. Yo tuve el privilegio de formar parte de esa legislatura, de quien tuvo la oportunidad por primera vez de reelegirse. Fui reelegido con el 56% de los votos. Pueblo, larga vida al pueblo de Iztapalapa. Y tengo posibilidad de 2 periodos más. Entonces yo en el plano personal no tengo preocupación porque apoyaré al que gane. Y además también ya dije que voy a vender libros afuera de mi casa si no gano. Y no, eso no quiere decir que me retiré de la política. De 2012 a 2018 vendía libros y nunca dejé el activismo, la participación en el compromiso con la lucha social. Firmamos que apoyaríamos a quien gane y yo, pues si la palabra vale, la firma más y yo no tengo ningún problema. Muchas gracias. Pasen buen día.